hermanos, vamos a iniciar este estudio de Marcos. Es capítulo 1, del 9 hasta el verso 13. Le voy a dar nuevamente lectura. Dice: el bautismo de Jesús. Perdón, hermanos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía el agua, vio abrir los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A continuación, tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hermanos, a manera de introducción, ustedes ven ahí adelantito un mapa. Nos está mostrando la posición, la geografía del Jordán. A manera de introducción, como les decía, el Jordán se alimenta de manantiales y de la nieve. Así como el pico de Orizaba se deshiela, bueno, igualmente el Jordán en el monte Hermón se deshiela, y esa es la alimentación que viene trazando y trayendo también en los ríos manantiales, y todo esto conlleva el Jordán hasta desembocar hasta el Mar Muerto. Ahí lo tenemos como datos. Bueno, han ocurrido ahí muchos acontecimientos, pero también podemos ver que todo el Jordán son 360 kilómetros. Su anchura, su parte más angosta, es 25 metros, y la parte más ancha 47. Su profundidad tampoco no es muy profundo, 1.5, y lo más hondo es 3.5 metros. Es lo que podemos decir acerca. También es una frontera, como ven ahí, de Israel con Cisjordania, y Cisjordania con Jordania. Bueno, hermanos, en este estudio se le ha dado por título el Hijo amado que identifica y vence la tentación. Como nos decía nuestro hermano Alexis, se divide en dos partes. Una ahí mismo en Marcos 1, del 3 y 4, del 9 al 11, que nos habla acerca del bautismo, y la tentación a partir del 12 y del 13. Bueno, pues hermanos, ahí, como decía también nuestro hermano Alexis, tenemos que buscar en tres evangelios que básicamente nos dan muchos datos. Él nos hizo la aclaración de lo que pasa con el libro de Juan. Y es por eso que dice en el verso 1, capítulo 1, verso 9, aconteció en aquellos días. En el libro solamente de Lucas es donde nos da más explicación, más detallada, los contextos históricos que hay ahí. Y por eso vamos a ir a Lucas 3, 1 al 2. Hermanos, me voy a adelantar porque hay muchos versículos que hay que ver. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Verso 2: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto,
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y continúa nuestro verso diciendo que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Y nos paramos ahí en Jesús vino de Nazaret de Galilea. Bueno, Nazaret es una aldea pequeña, situada ahí en Galilea. Se nos dice que era un lugar muy apartado. De hecho, cuando se nos narra por qué José quizás optó por ir a Galilea o a Nazaret, a Nazaret, es porque quizás era una región muy apartada. Pero ahí no encontramos muchos lugares o muchos caminos que lo llevan hacia ella. Es una zona muy apartada, como decir Zongolica. Es un lugar apartado, dejado, no hay muchas encrucijadas, o sea, muchos caminos que lo lleven a ese lugar. Bueno, y decir también que es su ciudad natal, ¿sí? Antes de que nos muestren de que iniciara su bautismo, bueno, podemos decir que es su ciudad natal, Nazaret de Galilea. Ahí podemos encontrarlo en Mateo 3, 13, 17. Y a continuación, pues, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y aquí quizás es una de las preguntas más importantes. ¿Por qué fue bautizado? Y podemos encontrar que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y estando destinado para los pecadores. Entonces, también aquí podemos preguntarnos, ¿qué tenía que ver tal bautismo con Jesús? ¿No estaba sin pecado? De hecho, tal como nos dice el Evangelio de Mateo, hasta el mismo Juan se opuso al principio cuando Jesús le pidió que lo bautizaran. Vamos a Mateo 3:14. Mateo 3:14, que dice: mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Porque Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Entonces ahí vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, aunque Juan decía, no, tú vienes a mí para que yo sea bautizado, pero nuestro Señor le responde: permite que esto continúe, que sea así, para que se cumpla pues lo que las Escrituras decían. ¿Por qué entonces fue bautizado Jesús? Aquí comienza, hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es un ministerio público, así que el hecho de que Él no se dirigiera a los líderes religiosos en el templo, sino que fuera a Juan el Bautista para que fuera bautizado por él, confirma plenamente a Juan como profeta de Dios, y también marcaba desde un principio su distanciamiento de la región oficial de su tiempo. Pero sin duda, la razón más importante por la que bajó a las aguas juntamente con el pueblo pecador, aquí debemos notar que fue con el fin de identificarse con su pueblo y librarlo de la esclavitud.
Así Cristo había dejado temporalmente su trono en la majestad, en las alturas, para venir a salvar a los pecadores. Así pues, Jesús, su bautismo mostró su identificación con los pecadores y anticipaba el momento en que había de ser hecho ofrenda por el pecado. Jesús, el único hombre santo e inocente, se presentaba como representante de todos los pecadores, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en Isaías 53, 6. Vamos a buscarlo, hermanos. Isaías 53, 6. Hermano Alexis, ¿nos puede leer, por favor? Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo fue nuestro sustituto. En Él cargó todos los pecados de nosotros. Y seguimos avanzando, hermanos, también. ¿Por qué fue en el Jordán? Bueno, ahí más adelante les voy a dar unos datos donde ocurrieron muchos acontecimientos importantes. Pero le voy a continuar. Dice, y luego en el verso 10 del capítulo 1, dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Algo muy importante, hermanos, el hecho de que durante su bautismo el Espíritu Santo descendía sobre él. Hermanos, aquí atención, no implica que Jesús no tuviera el Espíritu Santo. Antes de ese momento, si Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, como lo dice Lucas 1:15, cuánto más el Señor Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, estaría lleno de él. Lucas 1:34 y 35, ahí lo podemos ver. Vamos a Mateo 1:20. Mateo 1:20 dice: y pensando en... Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, hermanos, aquí no es que nuestro Señor no tuviera el Espíritu Santo, Él fue lleno del Espíritu Santo, y confirmado en estas dos porciones bíblicas lo podemos constatar. Lo que ocurrió en esta ocasión es que el Espíritu Santo vino sobre él para ungirle por la misión que había venido a llevar a cabo. Recordemos que en los tiempos en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a los sacerdotes, derramando aceite sobre sus cabezas, encomendándoles la función, y podemos decir que el Señor fue ungido, comenzó a ejercer públicamente como el Mesías prometido por las Escrituras. Esta es una importancia que hace el apóstol Pedro. Vamos a Hechos 10, 37 y 38. Hechos capítulo 10, 37 y 38.
Dice, vosotros sabéis que lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo en forma de paloma. Bueno, aquí, hermanos, la tercera persona de la Trinidad fue representada en forma de paloma, tal vez con el objeto de dar a entender la pureza, la bondad, la serenidad y gracia, características que identifican al Espíritu Santo. Tanto la opinión popular como las Escrituras anuncian estas cualidades con la paloma. Vamos a Salmo 68:13, por favor. Salmo 68:13 nos dice: bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como amarilles de oro. Cantar de los Cantares 6:9. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que el Espíritu Santo se presenta como una suave paloma suspendida en el aire. Era el mismo Espíritu de Dios que en el momento de la creación se movía sobre la faz de las aguas, como lo vemos ahí en Génesis 1:2. Ahora se presenta nuevamente para dar comienzo a una creación, pero en esta ocasión desciende sobre un hombre, no sobre el vacío amorfo, o sea, no sobre algo vacío, algo que no tiene figura, sino que se presenta a lo que sugiere que Dios pretendía transformar, hacer algo nuevo con la humanidad. Y una vez, y seguimos en el verso 1:11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como hemos visto, hermanos, se presenta juntamente con los pecadores para ser bautizados. Sin embargo, Él no era pecador. Y esto es lo que vino a confirmar el Padre desde el cielo por medio de esta declaración. También sirvió para proclamar el amor inefable, o sea que no indescriptible con palabras, y maravilloso que había existido entre el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Además, el lenguaje de Marcos nos recuerda otras posiciones del Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 42:1.
Dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vemos al Mesías como un siervo sobre el que Dios ha puesto su espíritu y en quien tiene contentamiento. Este sería el encargado, oiga bien hermano, el encargado de traer justicia a las naciones. También ahí tenemos algún dato muy importante en Génesis 22:2. Se usa un lenguaje similar cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca un sacrificio a su único hijo, al que amaba, y del mismo modo Dios está entregando a su propio hijo para morir por los pecadores. Y quiere ayudarnos a entender también, hermanos, que en alguna medida lo que él sentía al hacerlo. Y dijo: toma ahora, Génesis 22:2, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el Salmo 2, 7 al 8, se nos presenta al Mesías como el Hijo de Dios, designado para gobernar al mundo después de haber sido despreciado por los gobernantes y el pueblo. Vamos a Salmo 2, 7 y 8, por favor. Y dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aunque este texto no nos explica por qué Dios se complace en su Hijo amado, podemos deducir que se debe al hecho de que Jesús se presenta humildemente para ser el Salvador de los hombres. Esto agrada al Padre, que por su parte anuncia su plena aprobación a la misión del Hijo de buscar y salvar a los que estaban perdidos, y lo acepta como el mediador, el sustituto, el fiador del nuevo pacto. Aquí debemos notar, hermanos, que esto no sucedió con ningún otro bautismo. Dios presenta a su Hijo unigénito, a su único Hijo. La tentación en 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Aquí se nos dice que el mismo Espíritu que descendió sobre él en el bautismo es el que ahora le impulsa al desierto de la tentación. El Espíritu le impulsó al desierto. Después de la aprobación celestial, sigue el ataque infernal. Siendo el bautismo, Jesús afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue asignada, a salvar, a sufrir y morir en lugar de su pueblo. Es por tanto lógico que de inmediato comience la aflicción, la que aquí toma forma de tentación. Nuestro texto dice que el Espíritu le impulsó, que es una palabra vivida, más enérgica que la que explica Mateo, porque ahí dice fue llevado, y la que también se usa ahí en Lucas, que dice era conducido. Hace énfasis en la convicción que le infundió el Espíritu Santo sobre la necesidad de aquella experiencia. Por supuesto, no debe entenderse mal que Cristo opusiera resistencia a la dirección del Espíritu Santo, sino que Cristo siempre se sometía a los impulsos del Espíritu por ser algo que indica la voluntad del Padre. Pero en este caso, lo que Marcos indica es que el impulso fue inusual, fuerte, pero
podemos hacernos esta pregunta: ¿cuál fue la razón por la que el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto? Pues podemos ver, hermanos, el diablo usó esta coyuntura, o sea, factores o circunstancias para tentarle. Puede resultarnos extraño que sea el Espíritu quien introduce a Jesús en el lugar de la tentación. Sin embargo, debemos pensar y ver que tal experiencia estaba dentro de los propósitos de Dios para su Hijo, aunque también podemos suponer que la voluntad del Padre era que su Hijo tuviera un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público y de allí los 40 días de ayuno. Como los dice ahí también en Mateo 4:2. Vamos a buscarlo, hermanos. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y bueno, también en la Biblia se nos da otros personajes bíblicos, por ejemplo Moisés, que también ayunó o estuvo también 40 días en el desierto, aunque también podemos, pero en cualquier caso Satanás aprovechó este tiempo para tentar a Cristo, y de igual modo nosotros debemos entender, hermanos, que Dios puede llevarnos a una situación con el propósito de fortalecernos o fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él, mientras que el diablo intervendrá con el fin de deshacernos o hacernos caer en el pecado. Y Dios permite todo esto. Y por aquí podemos también hacernos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué en una vida de fe? Las tentaciones, hermanos, son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento en santidad, y en este sentido caen dentro de la voluntad de Dios para con nosotros. Sigue diciendo nuestro verso: en el desierto. Notemos también que todo esto estaba ocurriendo ahí en el desierto, lo que nos hace pensar que la forma de escapar de la tentación no es buscar un lugar separado, como un convento, sino en vivir en íntima comunión con Dios. Y vemos también que el diablo, en sus ataques más fuertes con el hombre, busca en aquellos momentos en los que nos encontramos debilitados, angustiados o cansados. El texto nos dice que Jesús había ayunado durante 40 días en el desierto. Y era tentado por Satanás. Dios permite la tentación para poder cumplir sus soberanos propósitos. Buscaba yo en el diccionario tentar, y la definición se nos dice que es probar. ¿Cuántas veces nosotros, aquí también tuvimos un estudio, que nosotros debemos también ser medidos? ¿Cómo vamos a pasar de año o cómo vamos a aprobar un examen si no sabemos cómo vamos creciendo? ¿Cómo es nuestra fortaleza, nuestra fe espiritual? Hay pruebas, y muchas de ellas, hermanos, debemos entender que Satanás no solamente se está enfocando en los que pues, tienen drogas, o en los que tienen vicios, los que ven pornografía. A esos ya los tiene. Pero sí debemos entender, hermanos, que Satanás se está enfocando en el cristiano, en el creyente,
aquel que quiere debilitarlo, aquel que ve solamente que se le abra tantito una rendija y por ahí poder entrar. Eso debemos pensar que Dios nos va a sacar adelante, nos va a librar, pero también debemos pensar que Dios puede permitir con un propósito de que usted pueda reafirmar su fe, de ver también su crecimiento, qué tan fortalecido está espiritualmente. Ahora, ¿quién es Satanás? Bueno, es el diablo o Satanás. ¿Qué sabemos de él? La Biblia afirma en toda claridad que Satanás fue originalmente un importante ángel, conocido como Jerubín, grande, protector. Ezequiel 28:14, no lo busquen hermanos, pero lo pueden apuntar. Ahí nos dice que era llamado Lucero, que significa hijo de la mañana. Isaías 14:12 también aparece que fue una máxima expresión de la creatividad de Dios. Ezequiel 28:12 y 14, sin embargo, el mismo poder y hermosura de Satanás lo llevaron a caer en el orgullo y la vanagloria, queriendo ser igual a Dios, que se rebeló contra Dios y cayó en pecado. Isaías 14:13 y 15, a partir de su caída, Lucero vino a ser Satanás, término hebreo que quiere decir adversario, diablo, término griego dice es acusador o calumniador. A lo largo de la Biblia vemos que ha establecido un nefasto, o sea, una desgracia, un dominio en la tierra por haber inducido al hombre a la rebelión contra Dios. De tal manera que es conocido como el príncipe de este mundo o el príncipe de la potestad del aire, como lo vemos ahí en Juan 14:30 y Efesios 2:2. Tentado. Jesús no experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado que experimenta el ser humano en general. En el caso del hombre incluye a los creyentes primero, aparece la tentación como aquella voz o el susurro externo de Satanás que le invita o que le insta a pecar. A la vez también experimenta un deseo interno, nuestras concupiscencias, que lo empujan a ceder a la tentación de aceptar la insinuación o la insinuación del diablo. Así que en el caso del hombre, sus propios malos deseos lo arrastran a seducción. Vamos a Santiago 1:14, búsquenlo mientras se lo voy a leer. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La opinión que tiene MacArthur dice que los deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar o adquirir algo que satisfaga a la carne. Otro término que vemos aquí en nuestro verso es que dice que estaba con las fieras. Lo que podemos añadir, hermanos, es que es un detalle único en el relato de Marcos, que resalta la soledad y el completo aislamiento que experimenta Jesús. A continuación, los ángeles le servían. La palabra latina ministerium equivale a servicio, ministro. Es una persona que realiza un servicio, que asiste o ayuda a otro. En el Antiguo Testamento la palabra ministro, para traducir mesharet, refiriéndose a alguien que está al servicio de alguien muy importante, ya sea un gobernador o un rey. Vamos al Salmo 91,
11 y 12. Salmo 91, 11 y 12. Y dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles le servían, estaban en esa tentación, ayudándole a nuestro Señor. Y bueno, nuestro hermano también me pidió que vamos a ver rápidamente unas preguntas interpretativas, o sea, que se relacionan. La primera sería: ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Acaso era pecador? No. ¿Tenía de qué arrepentirse? Tampoco. Pero el pueblo debía limpiarse, enderezar sus caminos, así como lo dice en el bautismo, en el ministerio de Juan. El pueblo debía limpiarse, enderezar sus caminos. También estaba de acuerdo con la predicación de Juan. Fue contado con su pueblo, se identifica con los pecadores. Isaías 53:12. Vamos a él, hermanos. 53:12. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y si recordamos también lo que pasó ahí con los malhechores, cuando los tenía uno a la derecha, uno a la izquierda, que lo injuriaban, que decía que si eran Dios, que se bajara, que lo salvara. Fue contado con los pecadores. Dios también tenía planeado presentar a su Hijo como el único que no necesita bautizarse, como lo dice ahí Juan 1:31. Juan 1:31. Se lo voy a leer, hermanos. Dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Esto tenía que ser manifestado, nuestro Dios manifestado a Israel. Dios tenía planeado presentar a su único Hijo, y el bautismo que da Jesús, 12:50, lo podemos ver ahí, es un bautismo de sufrimiento. También se lo voy a leer. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. MacArthur, en su opinión, dice: un bautismo de sufrimiento. Cristo se refería a su muerte. El bautismo cristiano simboliza la identificación con Él en su muerte, sepultura y también su resurrección. Me angustio. Vamos a Mateo 26:38, hermanos. Entonces Jesús le respondió: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Estaba angustiado nuestro Señor? Sí, estaba angustiado por todo lo que iba a pasar, pero eso no fue impedimento
para que nuestro Señor llevara a cabo su obra. La segunda pregunta que podemos hacernos: ¿qué cosa extraordinaria sucedió cuando Jesús se bautizaba? Bueno, ahí podemos ver la Trinidad se manifestó. Jesús en el agua, la voz del Padre y el Espíritu descendiendo. Como lo vemos ahí en Marcos 1, 10 al 11. Simboliza el poder otorgado a nuestro Señor. Dios le había anticipado que en una persona sucedería esto. Juan 1, 32 y 34, se lo voy a leer, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otra cosa importante que podemos ver aquí, algo extraordinario, es la voz que presenta como el Hijo de Dios, la divinidad, en quien está complacido, la perfección, el Hijo amado, Génesis 22, 2, como lo veíamos con Abraham e Isaac. Y Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo, o sea, fue ungido. Acordémonos, hermanos, que en el tiempo del Antiguo Testamento se nos habla acerca del rey Saúl, del rey David, que fueron ungidos por un poder, con un propósito, para que ellos iniciaran lo que Dios había, o lo que Dios quería que ellos hicieran. O sea, ellos fueron ungidos. Entonces, Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, ungido. Vamos a Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. También tenemos una cita ahí en Lucas 4:1. Pero bueno, hermanos, ya el tiempo se está acabando. Hay otras preguntas que quisiera seguirlas viendo. No van a ser todas porque ya no hay mucho tiempo. Pero una de ellas dice: ¿por qué su ministerio inició luego del bautismo? Bueno, porque Dios planeó allí fuera su presentación, no a todo el mundo, porque fue a unos cuantos. Pero aquí el heraldo ha cumplido su misión y lo dejó con él, con el rey. Juan 4:25-30, de la misma manera que un sacerdote es ungido, lavado, lleno por Dios para el ministerio, Jesús lo fue en su bautismo. La pregunta también es: ¿por qué en el Jordán? Ahí, bueno, va con esto que ven aquí. ¿Por qué el Jordán? Bueno, ahí sucedieron muchos acontecimientos muy importantes. El pueblo pasó en seco. Ustedes lo pueden ver ahí en Josué 3:14-17. La ascensión de Elías también. En Segunda de Reyes 2:6-12, Eliseo inicia su ministerio. Miren, hermanos, son unos pasajes tan hermosos lo que ha sucedido ahí. Y de verdad que cuando lo leí se quedó uno tan pasmado por lo que pasa ahí. Pero
lo que se me queda es que el mismo manto de Elías, cuando él fue ascendido a los cielos, cayó. Y ese fue el manto que recogió Eliseo. Y él también hace pasar al pueblo. Pero ustedes lo pueden ver ahí, hermanos. Segunda de Reyes 5, 8 al 14. Bueno, otro acontecimiento, pues el ministerio de Juan. Juan 3, 5 al 6, también lo pueden ver ahí. El bautismo y lo más hermoso que ha sucedido ahí, hermanos, es que a partir de ahí, o en ese lugar, se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:16. Vamos a él, hermanos. Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué la tentación sigue al bautismo? Pues aquí podemos ver que en los 3 evangelios, en 2 maneras de Dios presentarnos al diablo, declarando la guerra a Jesús. Algunos en una alegoría, también en una vida cristiana. Como les decía, hermanos, todos los errores que tuvimos de haber tenido o estar en nuestros deseos carnales, a esos no toca Satanás, a esos ya están ganados por él. Pero debemos entender que al creyente, al cristiano, es al que más va a atacar Satanás. Así que vamos a ser tentados, vamos a tener pruebas, Dios va a permitir, y para eso pensemos en lo que le pasó también a Job. Dios permitió que él tuviera una prueba, y no esperemos, hermanos, nosotros pasar de esas pruebas. No, tenemos que pasar como cristianos, tenemos que ver qué tanto está nuestra fe puesta en los ojos de nuestro autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿qué mensaje nos transmite la victoria de Jesús en la tentación? Bueno, seguido de Adán, ha venido en la condición más terrible. Vino a sufrir en una cruz su muerte. Pero gracias a esa obra redentora, nosotros hoy podemos ser contados, podemos tener gracia. Vino nuestro sustituto a salvarnos, a encontrar o volver a poner en su lugar, en el carril, aquellos que se habían perdido. Y cómo podemos también vencer esas tentaciones. Vamos a Hebreos, hermanos, 4:15. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor? Ya por último, hermanos, ya no. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así nos dice la palabra de Dios. Puede entender, Él nuestra tentación, todo lo que nuestras debilidades, Y por último, hermanos, ¿fueron reales las tentaciones? Claro que sí, hermanos. Hoy en día nosotros podemos también decir que si no oramos, que si no buscamos a Dios, que si nos apartamos de Él,
que si no seguimos su camino, que no obedezcamos a Dios, hermanos, nosotros también seremos tentados. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da una gran lección que sí podemos, porque Él fue hombre, Él tuvo sed, tuvo hambre, padeció, se cansó, pero también debemos pensar que con eso Dios nos está demostrando que nosotros también podemos pasar, porque Dios nos dará la entrada, pero también nos dará la salida a nuestra tentación. De eso no quepa duda, hermanos, que Dios siempre estará con nosotros mientras nosotros pidamos su ayuda, pidamos en socorro, estemos pensando en Él y no permitiendo que se abran aquellas rendijas donde Satanás puede entrar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Pues hermanos, con espero, hermanos, que haya pues sido de bendición. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en pie y que Dios nos ayude y nos guarde, y que a partir de siempre nos mantengamos al lado de Él, siempre a su lado, porque dice: apartados de mí nada podéis hacer, porque si no estamos en la presencia de nuestro Señor, podemos ser tentados o devorados por aquel león rugiente. Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este pasaje donde podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como el centro de nuestra atención, de todo lo que se mueve alrededor de Él y que nos sirve como parte de nuestra enseñanza en nuestra vida. Gracias, Señor, por haber venido, por haber dado tu vida, por haber hecho tu obra perfecta, y que seguramente nada se ha quedado atrás, nada se ha olvidado, todo fue perfectamente hecho por ti. Así que te damos muchas gracias, Señor, gracias por lo que has puesto en mi corazón, y espero, hermanos, que también nuestro Señor les bendiga con su palabra y sea para beneficio de nosotros, que nos ayude y que nos siga mostrando cada vez lo que necesitamos aprender de Él. Te damos muchas gracias y también oramos por nuestros hermanos que el día de mañana pues también estarán viajando a la ciudad de Grajales. Ahí nuestros hermanos pues estarán trabajando, pero que en todo tiempo, Señor, también tú los guardes, que los libres, Señor, de todo mal, y que los cuides también de las tentaciones. Y si tienen que pasar también pruebas o tentaciones, Señor, tú des también la entrada, pero también des la salida a ellas. Te damos gracias y te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor.